Buenos días y gracias por el espacio y permitirme pues contar un poquito de lo que está pasando en Darién. Efectivamente, es la población de Arimae. Han salido a protestar, todo el mundo está bajando con el tema de la 462, de la ley 462. Sin embargo, pues la población ha estado más que nada dando apoyo a lo que está ocurriendo a los compañeros que están en Bocas del Toro, a los compañeros que han estado en el área de Chiriquí, a los compañeros de la comarca Nove. Yo me mantengo en comunicación constante porque tenemos que entender cómo funcionan también estas áreas comarcales nuestras. Ellos tienen a sus caciques, tienen sus congresos, tienen a sus autoridades tradicionales y tienen a lo que son las dirigencias. Lamentablemente, por un lado están ciertas autoridades que dicen vamos a protestar, hay otros que dicen no, que incluso están molestos porque se han tomado decisiones como por ejemplo decir que se va a paralizar todo el trabajo que está haciendo el gobierno central dentro de estos territorios, y pues hay un grupo que sí, efectivamente, que es de la población de Arimae, que es el que ha bajado al cierre de calles por un tema de una protesta. Más allá de eso, lo que a nosotros nos preocupa es que al no ser acompañados por la totalidad de la comunidad, empiezan entonces a tumbar lo que son los árboles que han lastimado, por ejemplo, el tendido eléctrico, dejando a la comunidad, la población de ellos mismos, prácticamente sin electricidad en muchas de las áreas, que eso genera un temor, eso genera miedo. Igual nos pasó con la comunicación. Está controlado, no ha habido enfrentamientos como tal, tal como se ha querido de repente hacer ver en redes sociales. La instrucción que tienen los estamentos de seguridad, pues precisamente eso. Lo que se tiene que hacer es mantener a la gente sin que cierren la calle, incluso impidiendo que de alguna u otra manera pongan en peligro su propia vida. Ahora, ministra, usted dice que no ha habido enfrentamientos, pero los videos que han circulado en redes sociales indicarían otra cosa. ¿De dónde están saliendo estos videos entonces? Mira, cuando están en ese tipo de protestas, sí, se llega de repente a una situación donde uno tira una piedra, donde se van formando este tema y a veces lamentablemente parecieran cosas que hasta se programan en ese momento. Entonces, yo he estado en situaciones donde estamos conversando bien, pero en ese momento hay un interés de grabar. Y empezamos a subir la voz, a levantar la voz, a hacer. Yo estuve, mientras que se estaban dando los cierres, por ejemplo, yo estaba atendiendo a otro grupo que estaba viendo la transición en el Ministerio de Gobierno, que se estaba dando con la nueva viceministra y el viceministro saliente. Entonces, sí, hay... Sin duda, hay una situación, hay un punto de cierre, hay personas que están descontentas, están manifestando, hay otro grupo que no quiere lo que se está dando ahorita mismo porque no consideran que deben formar parte de lo que está ocurriendo. Sin embargo, sí, vas a ver situaciones donde uno va a tirarle una piedra a un policía, va a haber alguna reacción, va a haber algún tipo de movimiento, de repente vienen en masa, se tratan de ubicar para cerrar y se va a dar ese tipo, pero de parte de la policía, de que haya habido alguna situación, de que se ha ido contra ellos de una manera violenta o como lo que estuve viendo yo en redes, eso no ha pasado. Y mucho menos ha existido en este momento una persona fallecida. Ministra, yo creo que el Ministerio de Gobierno es el que mejor conoce las comarcas y las comunidades indígenas. ¿Qué está ocurriendo en Arimae? O sea, no necesariamente ha sido el lugar en donde en otras ocasiones han dado protesta. Entonces nos ha llamado mucho la atención que de un mes para acá es Arimae donde se activan todas estas protestas. ¿Quién está detrás de eso? ¿Hay algún grupo? ¿Hay algún interés particular en activar esta región? Mira, Arimae es una comunidad que de hecho estuve muy de cerca, antes de que ellos salieran el día anterior a que ellos sacaran un pronunciamiento, incluso estuvieron trabajando con todo el equipo del Ministerio de Gobierno para entender la realidad de esa comunidad. Esos son territorios colectivos, pertenecen a lo que es tierras colectivas y está muy pegada al área de Darién. Esta comunidad específicamente fue muy impactada con el tema de la migración y sobre todo había una materia de seguridad que ellos nos decían que era importante. Yo recibí llamadas de personas que estaban o tenían familiares dentro de la comunidad precisamente por estar incomunicados o por el tema de la luz, porque tenían temor. O sea, el no tener luz los pone o los expone a una situación que de verdad nosotros no quisiéramos tener que lamentar el día de mañana, porque sí hay conflictos que son mucho más profundos, heredados de esa migración ilegal que en algún momento se dio. Hay un tema con la juventud que está allí, que fue impactada, que de alguna manera fue tomada por estos grupos y en vez de estar estudiando los tenían era transportando migrantes ilegales.
¿Quién está en estos momentos? Pues sí sabemos que han entrado personas de diferentes sindicatos a solicitar el apoyo, a llevar algún tipo de respaldo para que se sumen a las protestas, y a nosotros también nos llama la atención, a mí me llama profundamente la intención, porque precisamente con ellos estuvimos trabajando para sacar proyectos que no se les había cumplido en su momento, y después vemos pues que existía este tipo de pronunciamiento. Arimae no tiene una situación más que estar siendo atendida en este momento por el gobierno Ahora usted central. dice sindicatos que llevan respaldo. ¿Qué sindicatos y a qué se refiere usted con respaldo? Bueno, sabemos que han ido para por lo menos transporte, logística, poderlo llevar, porque bajar de esas comunidades no es fácil. Sacar a la gente de esas comunidades no es sencillo. Y sí sabemos que se estuvieron reuniendo pues con representantes de Suntra que fueron allá con la excusa de explicar cuál era la lucha, cuál era el movimiento que estaban haciendo, y empezaron pues a traer gente más cerca del área de Darién para poder hacer los cierres. El que conoce el área de tierras colectivas sabe que eso definitivamente no es fácil movilizarse. A pie eso no es tan sencillo como parece, toma tiempo. Incluso cuando yo he querido ir a hacer giras que estábamos organizando para allá, el mismo cacique en su momento me dijo, vamos a tener que esperar por la condición del clima, porque manejarse en esos territorios es complicado. Y sí, sabemos que los están de alguna manera aupando a entrar en una situación, en un conflicto que no es de ellos, que al final lo que más me preocupa a mí, entendiendo y conociendo la realidad de los territorios indígenas actualmente y la necesidad que tienen ellos de que sigamos llegando a resolver problemas puntuales, no quizás por la dirigencia, no por los caciques, más que nada por los jóvenes, por los niños, por la misma comunidad que es la necesitada, sí preocupa mucho pues esta posición que ellos han tomado, que no son todos. El tema de la cobertura de seguridad social, porque es la 462, es la principal causa de la protesta supuestamente. Ahora, ¿qué cobertura tiene la Caja de Seguro Social en tierras colectivas? Mira, ahorita mismo, y es una realidad, sabemos que muchas de las personas indígenas, la población indígena, la mayoría, lamentablemente, y ese fue un reclamo que nos han hecho, incluso de que en esta ley, los que no están protestando, sí solicitan que de alguna manera pues se les incluya a este sector que nunca ha sido beneficiado, por ejemplo, estando asegurados, se incluya dentro de la ley. Y la ley tiene y mantiene pues esa cobertura porque se ha logrado tener esta jubilación tipo universal por primera vez, donde la persona que nunca ha cotizado pues de alguna manera llegando a su edad de jubilación va a tener este ingreso por jubilación universal que nunca han percibido. La realidad es esa, y eso es lo que han dicho muchas de las autoridades. Tenemos personas que, si bien es cierto, queremos que en algún momento puedan avanzar a ser cotizantes de la Caja de Seguro Social de los territorios indígenas, la realidad es que la gran mayoría no ha podido ingresar al sistema de cobertura social por parte de la Caja de Seguro Social. Eso es lo que resulta contradictorio, porque más que un efecto negativo para estas comunidades colectivas, es un efecto positivo, ya que se terminan beneficiando de la ley 462. Mira, esto del tema de si vemos cómo fueron evolucionando el tema de las protestas, empezaron con el tema de la Caja de Seguro Social. Posteriormente empezamos a hablar de un tema de una apertura de la mina que ni siquiera en este momento está al 100% en el tapete, porque existen situaciones que se están resolviendo, tenemos arbitrajes internacionales, no hay retiro de demandas, o sea, hay cosas que no están pasando, pero llegas de repente a estas tierras y les dices, no, van a venir y te van a tomar tu tierra, te van a abrir una mina. No hay ninguna mina que se esté viendo ahorita mismo en ningún territorio indígena. Nadie ha entrado. Los temas que hay es la mina que estaba abierta en su momento, que hay que tomar alguna decisión y se tomará en su momento, qué es lo que se va a hacer, se comunicará, pero en realidad los territorios indígenas, salvo lo que estaba ocurriendo con los bananeros en su momento en Bocas del Toro, ninguno estaba impactado por la situación que se estaba dando. Bien, hay una comisión de alto nivel en Bocas del Toro. ¿Qué se va a hacer con Arimae? Con Arimae nosotros estamos monitoreando si hay algo que yo no voy a dejar de hacer, y yo se lo he dicho y se lo he manifestado, incluso a los caciques que hacen sus pronunciamientos igual, ellos tratan de mantenerse en contacto conmigo y se lo he dicho, yo no voy a renunciar al trabajo que se está haciendo en las comarcas. Ahí hay un compromiso, nosotros entramos. Yo he conocido la realidad, he caminado diferentes territorios y la verdad es que yo no puedo, quizás por en este momento la intransigencia de algunos,
seguir apoyando lo que tenemos que apoyar. Hay demasiada necesidad. Arimae va a seguir estando cubierto en la medida que nos permitan avanzar. Por ejemplo, se dijo en algún momento que se le estaba cortando la luz y la comunicación. Es totalmente falso. Hay que abrir el paso para poder entrar, para que se reparen. Sí se dañaron 21 bases de radio celular que están allá precisamente por estar tumbando árboles. Nosotros necesitamos estar en comunicación con la población precisamente por las condiciones geográficas que dificultan ante una emergencia que nosotros podamos acudir en tiempo oportuno. Pero nosotros vamos a seguir monitoreando y yo voy a estar pendiente de los territorios indígenas como se ha hecho hasta este momento y no voy a renunciar a mi presencia en esos lugares con ellos. No, y usted acaba de decir que antes que comenzaran estas protestas, las primeras de hace una semana y media en Arimae, usted había estado allí. ¿Qué le habían manifestado las comunidades, los moradores en estas áreas? Sus proyectos. Ellos lo que están pidiendo son que se le cumpla con proyectos que yo he reactivado, que se están licitando, proyectos que estuvieron paralizados, que es de un componente de un préstamo que pidió Panamá precisamente para apoyarlos a ellos con tener lo que es las instituciones básicas, salud, educación. Y lo que han estado pidiendo es eso, educación, salud, seguridad, y es lo que les estamos llevando. Por eso es que llama la atención cómo me estás pidiendo que te arregle una escuela, que te abra una escuela, que abra la media de los muchachos, que te nombremos profesores, trabajadores, y por otro lado me estás diciendo que no van a poder seguir dando clases. Entonces no hay coherencia con lo que está proponiendo una dirigencia, con lo que está solicitando la comunidad. Y ahí es un llamado respetuoso a los dirigentes que en este momento todos tenemos que volcar nuestra mirada precisamente a ellos que son los más vulnerables. Impedir que avancemos es sencillamente alejarlos a ellos del progreso. Usted habla de que se está en un monitoreo constante y lo tomo como parte del gobierno y del país en general, porque este fin de semana vi movilización en Tierras Altas. Evidentemente, la inmensa mayoría de personas que no habitan o no son habitantes, pobladores de Tierras Altas. Alguna acción nuevamente como hace 3 años, 2 años en Tierras Altas significaría un golpe a la yugular a la economía nacional. De allá vienen las legumbres, muchos de nuestros alimentos diarios vienen de allá. ¿Ustedes están monitoreando la situación en Tierras Altas? Totalmente, y mira, yo creo que esto, si algo ha tenido el señor presidente, es que él ha sido bastante prudente a la hora de tomar una decisión de cómo vamos nosotros a abrir. Él lo dijo bien claro, nosotros tenemos la obligación de garantizar el libre tránsito, de que no se den situaciones como las que se están dando. Es lamentable lo que está pasando en este momento en Bocas del Toro y parece que no hemos entendido la realidad que viene para esa provincia. 7.000 empleos que se pierden no es poca cosa, es una suma muy importante, los empleos indirectos que están allí y a la condición que están arrastrando la intransigencia de un sector que en este momento se mantiene en la calle sabiendo que lo que ha hecho la empresa es sencillamente desvincular o despedir a la gran mayoría de trabajadores que están allí. O sea, ¿qué estamos peleando si lo que está a punto de perderse es precisamente la fuente de ingresos que es la empresa, que está por retirar de un sector que en este momento se mantiene en la calle sabiendo que lo que ha hecho la empresa es sencillamente desvincular o despedir a la gran mayoría de trabajadores que están allí? O sea, ¿qué estamos peleando si lo que está a punto de perderse es que someter para volver y mantener la calma, tener y mantener prácticamente secuestrada la provincia por este grupo, que no representa a la gran mayoría? Entonces, nosotros vamos a estar tomando decisiones el día de hoy de cómo vamos a manejar todos estos temas, porque lo que ocurrió en otros tiempos no se va a volver a repetir. Mira, y si ves allí, ahorita mismo la cantidad de personas que hay en el lugar no son muchos. O sea, son grupos que están llegando, son focos que están llegando directamente a eso, a tumbar el árbol, impedir el tránsito, y nosotros no lo podemos permitir porque el resto, el que está en ese tranque ahorita mismo, son personas que en algún momento, nosotros tenemos que recordar lo que pasó cuando en Chame se dio una situación bien compleja, bien complicada, que alguien perdió el control. Nosotros no estamos dispuestos a permitir ni siquiera lo que están protestando sin entender por qué lo están haciendo y el riesgo que están poniendo su vida, que ellos se mantengan haciendo eso en la calle. No son grupos grandes los que están haciendo este tipo de interrupción del tráfico en estos momentos, no son los territorios indígenas los que están en la calle, porque en eso yo quiero ser enfática. Si de verdad la población indígena se estuviese manifestando en este
momento y estuvieran en las calles, Panamá estaría trancado. Y eso no está pasando. Eso es indicativo de que efectivamente no todo el mundo está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, pensar que son los originarios, que son los indígenas, los que están violentando el libre tráfico o que están ocasionando esto. Son grupos, como yo se lo he dicho a la gente, yo tengo indígenas que están sindicalizados, yo tengo indígenas que son docentes y pertenecen a algún tipo de gremio, pero la población como tal lo que está pidiendo es respuestas, está pidiendo que miremos hacia allá y al final ellos mismos, los que están protestando, son los que están impidiendo que el gobierno central avance con los proyectos que hemos venido trabajando con ellos desde hace más de un año que vamos de estar aquí en el gobierno. Más allá de si son muchos o son pocos, señora ministra, lo cierto es que es la 6ª semana de protestas y esto está incidiendo ya en la economía de una forma evidente en todo el país. El punto es, este fin de semana en la cita arquidiocesana, Monseñor hizo un llamado al diálogo, a escuchar. También la Universidad de Panamá puso sobre el tapete la posibilidad de ser mediador. ¿El gobierno ha pensado en esa posibilidad? Pues eso es menester ya del órgano que le compete y en este caso es el órgano legislativo. Pues eso es menester ya del órgano que le compete y en este caso es el órgano legislativo. Hemos visto a un órgano legislativo que hace llamados al Ejecutivo. La ley por parte del Ejecutivo, la propuesta que se presentó inicialmente, incluso fue modificada en la Asamblea Nacional. Ni siquiera la ley por la que hoy se discute es lo que se había mandado inicialmente por el gobierno central. No es el proyecto que envió en su momento el Ejecutivo. Entonces, el resultado que nosotros estamos teniendo es una ley que emana del órgano propio, que es el competente para emitir leyes de la República, y cualquier tipo de tema que se quiera ventilar sobre la ley vigente de la Caja de Seguro Social, le corresponderá en ese caso es a la Asamblea Nacional. Lo que ya tenemos está, de que el gobierno no haya buscado vías del diálogo, ahí tenemos la muestra. Existe una comisión de alto nivel, ministros que están en este momento en bocas del toro, pero nadie puede hablar cuando una parte tiene las manos abiertas y la otra el puño cerrado. O sea, es todo o nada y eso no es una negociación, porque al final no puede ser que se sigan imponiendo las decisiones de algunos pocos o de grupos muy puntuales sobre el interés de la mayoría. Así tampoco funciona. O sea, ese punto de que me das todo, yo consigo todo, arrodillamos al Estado y nosotros vamos a estar mandando siempre por encima y cada vez que yo quiero conseguir algo, sencillamente voy a tener al país bajo amenaza. Yo creo que tampoco es lo que quiere el país, lo que necesitamos nosotros. Hay un momento, se ha esperado mucho, ustedes lo han dicho bien, vamos 6 semanas en esto, se ha sido prudente, se ha estado evitando llegar allá porque, como bien lo dijo el señor presidente, no es que el gobierno no lo pueda hacer. Por supuesto que las calles se pueden abrir. Lo que estamos evitando es minimizar el daño colateral y que las personas que nada tienen que ver se vean afectadas en un momento dado. ¿Han habido detenciones? Sí, y van a seguir. Las cosas que están pasando no son normales. La conducta en una protesta que se convierta en una conducta delictiva, no estás criminalizando la protesta, estás dañando ese derecho genuino a la protesta cuando tú entras a hacer situaciones que te van a llevar definitivamente a un proceso legal, un proceso penal, y te van a llevar a una detención, porque tampoco se va a permitir que aquí se vuelva un estado de anarquía total, porque estamos discutiendo, o sea, no funciona el país así. ¿Cuántos detenidos hay en 6 semanas de protesta? Mira, en el caso, por ejemplo, de lo que se dio con los caciques en su momento y con la cacique suplente, ellas pasaron por un proceso precisamente por eso. La conducta que se dio en ese momento fue delictiva. Atacaron a una unidad del Senafrón que incluso es indígena, pertenece a su propia comunidad. Atacan a esta señora, ella va y pone la denuncia. No se le puede privar del derecho al acceso a la justicia a la víctima en este caso. Fueron a su audiencia, el juez de garantías decidió que efectivamente la imputación y la correspondiente medida cautelar era la detención provisional. Ellos se mantienen detenidos porque nosotros no podemos pasar por encima de la ley. No podemos atropellar el proceso legal cuando se dan este tipo de situaciones. Entonces, mal se puede decir, por ejemplo, que se utilice un justificativo de vamos a estar en la calle hasta que los liberen, porque nosotros no podemos funcionar de esa manera. La ley es la ley. Hay que respetarla, no lo está haciendo el Ejecutivo, lo está haciendo un juez y nosotros no podemos pasar por encima de lo que ha decidido un juez. Por lo que estamos viendo, ministra, la Panamericana se va a mantener despejada porque
En otras protestas, años anteriores, pues hemos sido y hemos quedado en el centro prácticamente aislados, los productores afectados, por lo que vemos esta mañana tanto en San Félix como en el área de Remedios, bueno, ahí en El Salado, se está esperando la llegada de la policía. ¿Se va a mantener la Panamericana abierta? ¿El mensaje es ese? Nadie puede cerrarle el paso al Estado y mucho menos con este tipo de situaciones cuando nosotros tenemos que llegar a tanta gente que en este momento necesita que el país siga avanzando. Esa es la realidad. Nosotros vamos a estar, van a haber a los estamentos de seguridad, por supuesto, va a haber movilización de la Policía Nacional cada vez que exista un punto de cierre, nosotros vamos a estar ahí. En el tema de Bocas del Toro, pues se tomará la decisión, se ha dado bastante espacio para ese diálogo, se ha estado conversando con el dirigente de Citraibana, se ha estado buscando vías, se le ha puesto en el tapete, bueno, vamos a revisar lo del tema de su ley especial, eso se puede ver, pero tampoco, o sea, la respuesta siempre ha sido no. O sea, el tema sencillamente es nos mantenemos en la calle, entendiendo cuál es la pelea. Creo que todo el mundo, nadie tiene claro qué es lo que están peleando, pero no vamos a permitir que se siga afectando a terceros ante este tipo de decisiones que ha tomado una dirigencia que en este momento incluso están llevando totalmente al barranco toda una industria que es lo que mantenía a Changuinola y que es lo preocupante. Y nosotros no podemos ver que se está cayendo Changuinola a pedazos por este grupo, generado por este grupo, y nosotros no vamos a intervenir para salir en protección del resto de la población. Bueno, muchas gracias, ministra.